Nos vamos preparando, abriendo nuestras Biblias, allí en el capítulo 3 de Apocalipsis. Hoy estamos casi como terminando un libro de la Biblia literalmente, pero realmente es la primer parte del libro de Apocalipsis. Y esa es nuestra encomienda, predicar todo el consejo de Dios. Acuérdate que el mayor problema de nuestros días es un problema de autoridad, o la autoridad es Dios y su palabra, la Escritura, la cual es perfecta, eterna, suficiente, infalible e inerrante, o la autoridad es el hombre junto con su falsa religión, su falsa ideología, ¿verdad? Sus falsas filosofías. Y solo hay dos opciones: o es la palabra falible y cambiable del hombre, o es la palabra infalible, incambiable de Dios, contenida en esos 66 libros. Y cuando alguien la escucha y se decide ponerla por obra, puede encontrarse con el Dios vivo y puede encontrar transformación. Pero cuando el mundo le da la espalda, queda a merced de su naturaleza caída, de su perverso corazón, de su imaginación. Y por eso queremos enseñarla. Y por la gracia de Dios hemos llegado hasta este libro del último canon, este libro del canon bíblico, que es el Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y el Señor le revela a Juan en un tiempo de dificultad lo que va a suceder para el final de la era de la historia humana, ¿no? Y bueno, lo que hemos ido aprendiendo en esta hermosa carta, en este hermoso libro, pues es que es el fin de la etapa de la iglesia, así como el fin de la etapa de la historia humana. Y es un gozo saber que necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer lo que Él es en verdad, no como nosotros lo imaginamos, y responder a esos privilegios, a su bondad, porque el Señor viene por su iglesia y está esperando recoger fruto. Comienza en casa. Antes de juzgar el mundo entero, Él nos va a juzgar a nosotros, ¿verdad? Nos va a llevar al tribunal de Cristo, que no es un tribunal de perdición, pero es un tribunal de recompensa o de pérdida, ¿no? ¿Y cómo lo hace el Señor? Comenzando al hablar un mensaje a cada iglesia, iglesias que representan las iglesias físicas de ese tiempo, la iglesia a través del tiempo, de la historia, y la iglesia de nuestros días, ¿no? Entonces estamos viendo al Señor presentándose, describiéndose de una manera impresionante y terminando de la misma manera, ¿verdad? El Espíritu está hablando, pon atención, ¿verdad? Vengo pronto. Y hemos visto, pues en medio de esto, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, de lo que nos debemos arrepentir. Estamos viendo la progresiva corrupción de la iglesia, el peligro en los que está la iglesia, los engaños, ¿verdad? A excepción de la iglesia que vimos la semana pasada de Filadelfia y Esmirna, ¿verdad? Hay 4 iglesias infieles, un retroceso horrible, donde comienza abandonando el primer amor, luego tolerando el pecado, luego instalando el pecado y enseñándolo desde el púlpito, luego invadida por el pecado queda muerta con nombre de que vive, y finalmente la semana pasada nos mostró la iglesia, hoy vamos a ver la iglesia pues que realmente ya no puede bajar más. Gracias a Dios nos dio un respiro con la iglesia de Filadelfia, ¿no? Cómo Dios busca y ama una iglesia fiel. Vimos las características de una iglesia fiel y leal. Esto tú lo puedes ver con calma y escuchar una vez más en el mensaje. Pero el día de hoy tenemos el último de los mensajes. Y en esta iglesia vemos a la peor de todas ellas. En esta iglesia vemos cómo ya no pudo descender más, ¿verdad? Vemos una iglesia tibia, una iglesia que dejó fuera al Señor, y lo que llamamos una iglesia apóstata, ¿verdad? Que se divorció del Señor. De esta iglesia, si te fijas, el Señor ya no menciona ni una cosa buena. Ya tampoco hace ninguna alusión a que haya algún creyente genuino, ¿verdad? Es una iglesia que usaba el nombre de Jesucristo, se identificaba con la iglesia de Jesús, pero no había un solo creyente entre ellos. Era una iglesia falsa, llena de gente no regenerada. No había, como en la iglesia anterior, cristianos dormidos o escondidos. Era una iglesia que nos recuerda literalmente al pueblo de Israel, ¿verdad? Con tantos privilegios, pero que abandonó al Señor. Mira, dice en Romanos 9, 4-5: el pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo,
quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Sin embargo, con todos estos privilegios le dieron la espalda a su Salvador, quebrantaron el corazón del Señor, lo abandonaron, le fueron infieles con idolatría, le menospreciaron y se quedaron con una mera forma externa de religión vacía, lejos del corazón del Señor, y finalmente el Señor lo juzgó. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta iglesia, que representa la iglesia de nuestros días, una iglesia progresista, liberal, religiosa, legalista, gente que pueda ser sincera y celosa exteriormente, ¿verdad?, con su religión, pero que a la hora de ver el evangelio lo rechazan, con Biblias que no creen, Biblias que no obedecen, seminarios que enseñan a desconfiar de la Escritura y que literalmente niegan a Jesucristo. Iglesias que disponen de toda la riqueza de la enseñanza bíblica de los cristianos, de los creyentes, la vida, muerte y resurrección de Cristo, las promesas poderosas. Sin embargo, deciden cambiar eso por los ídolos de este mundo, darle más crédito a la cultura engañada diseñada por Satanás. Le cierran la puerta en la nariz al Señor y se quedan con una apariencia de piedad, pero la niegan con la eficacia de ella con sus hechos. Y bueno, este es el lugar en el que una persona o una iglesia entera puede terminar cuando ella misma se establece como la máxima autoridad, más allá de la Escritura. Cuando no decide apartarse para su Señor, cuando pierde su primer amor, cuando tolera el pecado, cuando lo instala de su vida, cuando queda muerto, queda ahora como un instrumento de Satanás para perdición. Entonces, mi primer recordatorio es este, mi hermano. El Señor sigue siendo la cabeza de su iglesia. Él jamás se fue. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y dejó su palabra como la más alta autoridad. Ni un hombre, ninguna estructura, ninguna denominación, ningún pseudoapóstol. Es Él la cabeza. Efesios 1, 22 al 23 dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena por completo. Aquí no hay lugar para nadie más como cabeza. No hay lugar para nadie que represente a Cristo. Él es la cabeza. Colosenses 1, 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 2, 9 a 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y el Señor eligió esta iglesia para el final. Vamos a darnos cuenta por qué esta iglesia abandonó esa autoridad. Y es una carta un tanto amenazante, pero llena de misericordia y paciencia, mi hermano, porque vemos ahí un llamado al arrepentimiento, un llamado a que el Señor no quiere que nadie se pierda, porque no se complace con la muerte del maligno, porque Él quiere traer una iglesia fiel para sí, viene por ella. Y yo titulé este mensaje: la iglesia tibia, no seas parte de ella. Y vamos a ver versículos 14 al final del capítulo. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una iglesia tibia, no seas parte de ella. Dice mi primer punto: una iglesia tibia no tiene una doctrina correcta de quién es Cristo, ¿verdad? No tiene la cristología correcta. Dice el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Como siempre, el Señor comienza refiriéndose al mensajero que llevará esta carta a la iglesia física de la Odisea, y se presenta como cada mensaje en cada carta, ¿verdad? Cada palabra que vemos ahí tiene un propósito. Vamos a ver lo que quiere decir el Señor a esta iglesia, el mensaje que le quiere dar al presentarse de esta manera. En primer lugar le dice: he aquí el amén. ¿Qué es amén? Bueno, es una transliteración
de una palabra hebrea que significa verdad, confirmación o certidumbre. Cuando tú dices amén, estás diciendo así es verdadero, ¿verdad? En otras palabras, Cristo está diciendo, he aquí el verdadero, el Dios de verdad, el que es inmutable, el que es firme. Ese mismo título se le da al Dios eterno en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cada vez que la Biblia le llama el Dios de verdad. Entonces, en todo el Antiguo Testamento vemos el poder de la palabra de Dios cuando Él firma y dice, yo Jehová he hablado. Y dijo, y luego puedes leer cuando dice, y Jehová habló, y Jehová dijo. Y cuando el Señor dice, ¿qué crees que pasa? Sucede, ¿verdad? Entonces, otra explicación para este amén. Amén en griego se traduce cierto, ¿verdad? Entonces, si te acuerdas, Jesucristo lo hacía en todo momento. Cada vez que Jesucristo decía, de cierto os digo, estaba diciendo amén, amén. O sea, estaba declarando, yo estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo y te estoy declarando lo que es. Por eso Pablo escribió en 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Lo que está diciendo Jesucristo a esta iglesia es, yo soy el amén. En mí se cumple cada pacto. En mí se garantiza cada palabra que sale de la boca de Dios, cada promesa de redención, de misericordia, de benignidad, de gracia, de vida eterna. Yo la garantizo por la vida, muerte y resurrección. Y ahora también le dice, yo soy el testigo fiel y verdadero, ¿verdad? No solamente está la garantía de cada promesa, sino que esta declaración complementa, está diciendo Cristo, yo soy digno de toda confianza, perfectamente verdadero, el único Dios auténtico, el camino y la verdad y la vida, y lo que sale de mi boca, eso va a ser. Entonces, con estos dos títulos, lo primero que está haciendo es diciéndole a esta iglesia apóstata, tú te has decidido entregar a la mentira de tu perverso corazón, pero yo te estoy diciendo algo, tú no eres la fuente de la verdad. Tus palabras no son las que se van a cumplir cuando hables, son las mías. Yo soy el amén, no son tus sueños, no es lo que te propones, no es lo que crees de tu perverso corazón con convicción, ¿verdad? Porque solo hay un solo amén, yo, ¿verdad? Porque está de moda decir, tú créelo y todo lo que te propongas lo vas a llevar a cabo y nada te podrá detener. Y esta ideología la compró esta iglesia, pero el Señor le dice, no es así, yo soy el único soberano. Solo yo soy Dios. Fíjate lo que dice el salmista 9:19-20. Levántate, oh Señor, no permitas que simples mortales te desafíen. Juzga a las naciones, haz que tiemblen de miedo, oh Señor, que las naciones sepan que no son más que seres humanos. Eso es lo primero que le establece. Pero no solamente eso, le dice, yo soy el principio de la creación de Dios, ¿verdad? ¿Por qué le diría esto? Bueno, hay sectas pseudocristianas, la mayoría de ellas, niegan que Jesucristo sea el Dios verdadero junto con el Padre, ¿verdad? Y utilizan este tipo de frases bíblicas para decir que, bueno, ya ven, Cristo es un ser creado, porque Él dice, es el principio de la creación, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Entiende esto, sin Cristo como la segunda persona del Dios en tres personas, encarnado en un ser humano, 100% humano, o sea, las dos naturalezas, simplemente el plan bíblico de la redención y del perdón de pecados queda sin sentido, ¿ok? Obviamente, cada secta puede crear su propia religión, pero la sacan de su propia imaginación humana. O sea, no importa cuánto alguien diga que es profeta o que vio visiones o que es un apóstol o que es un iluminado, simplemente si no se adecua a esto, su religión es falsa, ¿verdad? Otras veces lo he declarado, si el Dios que tienes no cabe en tu lógica y quieres que quepa en tu lógica, tu Dios sería muy pequeño. Entonces sería inexistente, sería ineficaz para salvar. Ahora, veamos la palabra principio. El principio de la creación, el principio es la palabra arque. Y no se refiere a alguien que fue creado primero, sino que no se refiere a que Cristo haya sido la primera persona que Dios creó. Se refiere a que Cristo mismo es el origen de todo lo creado. Porque Jesucristo es Dios eterno y jamás dejó de ser Dios, ni aun cuando se encarnó, ni aun cuando adquirió la identidad humana, ¿verdad? En ese sentido sí fue el primer humano en resucitar, sí fue el primer humano en vencer al pecado, en vencer la muerte, en recuperar la perfección que se perdió en Edén. El primer ser humano que está glorificado en los cielos. Jesucristo sí es eso como ser humano, pero ya no solamente como el Dios eterno, sino como el infinito hombre. Entonces, te fijas, dos naturalezas en una perfecta combinación. El Dios eterno que siempre ha sido, no fue creado, sino que fue engendrado como hombre, ¿verdad? Quien viene a conseguir una salvación
una expiación, un perdón, una reconciliación perfecta delante del Dios eterno. Ahora, es interesante que Dios se presente así a esta iglesia apóstata, porque muy cerca de la Odisea eran tres ciudades hermanas: Hierápolis y Colosas y la Odisea. Estaban como a 10 millas de distancia cada una, pero estaban muy cerca la una de las otras. Y nos damos cuenta que en Colosenses había una falsa doctrina que estaba entrando y se convirtió después en el gnosticismo. Y vemos que estaba atacando a Colosas y que muy probablemente la iglesia de la Odisea cayó en esta falsa doctrina. ¿En qué consistía esta falsa doctrina? Si estuviste con nosotros en Colosenses, te acuerdas, y si no, puedes repasar esos mensajes. Pero es este asunto intelectual y religioso que enseñaba que Cristo era un ser creado, que era una emanación de varias emanaciones de Dios. Sí, la más alta de todas, pero al fin una creación de Dios. Acuérdate que eso surge de la imaginación humana, no viene en la Biblia, por supuesto que no. Y es muy seductora, porque te ofrece un supuesto conocimiento secreto. Entonces, ¿tú quieres ser verdaderamente espiritual? Solamente los verdaderos espirituales iniciados pueden alcanzarlo con este conocimiento. ¿Quieres ser un súper ser espiritual? Necesitas esto, ¿verdad? Y obviamente este conocimiento, ¿qué crees? No te lo da nomás la Escritura. No te lo va a dar, no lo vas a adquirir nada más con esas actividades aburridas y mediocres de leer la Biblia y de estudiarla y orar y tener comunión con la iglesia. No. Necesitas algo más. Yo te ofrezco ritos. Te ofrezco una iniciación mística. Te ofrezco palabras mágicas, supuestamente poderosas. O sea, Cristo está bien, pero necesitas complementarlo con algo más. Y Pablo nos menciona ahí en Colosenses que practicaban una mezcla entre judaísmo, o sea, de obras y ritos, culto a los ángeles, duro trato del cuerpo, ascetismo, o sea, golpearse, lastimarse y demás. Dice Pablo, eso tiene una apariencia de humildad y de gran espiritualidad. Pero ¿saben qué? Les dice Pablo ahí en Colosenses, ninguna de esas cosas los hace más espirituales. Todo eso es carnal. Ninguna de esas cosas los acerca más a Dios, no los santifica. En Cristo están completos. Por eso les escribe en Colosenses 1:15 al 16. A estos hombres de Colosas y a los de la Odisea, porque ahí mismo le dice que lean esta carta a los de la Odisea. Les dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, otra vez, el principio de la creación, la fuente, no el primer ser creado. 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el capítulo 2, versículo 3 les dice, en Cristo, ¿verdad? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No les hagan caso a estos mentirosos, no existe tal cosa secreta. Versículo 4, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y por eso dice el 8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, les está diciendo claramente, todo eso tiene cierta apariencia y fama de que es alguien piadoso, religioso, pero no sirve para nada. No afecta, no te ayuda en absolutamente nada en tus apetitos de la carne, no te acerca más a Dios. En Cristo estás completo, es lo que les está diciendo. Y el gran problema de la Odisea fue este, y es el gran problema de la iglesia apóstata de nuestros días, ¿verdad? Porque les explica quién es Cristo, y al no tener una cristología correcta, ¿verdad?, vienen a caer todo tipo de errores. Y casi cada religión falsa niega esta deidad de Jesucristo, niega el poder completo de Cristo para perdonar, para justificar, para limpiar de todo pecado a una persona, y quieren siempre aumentarle algo a lo que Cristo ya hizo perfecto en la cruz del Calvario, lo que ya hizo a perfección, sean ritos, sean obras mías, sean obras de alguien más, intercesión mía, intercesión de alguien más, cuando su obra es perfecta, porque Él es el unigénito de Dios, dice la Biblia, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Y qué hacen estas falsas religiones? Convierten a Cristo en un medio para alcanzar mis fines. Me enseñan que lo más importante soy yo, que yo no sufra, que no me enferme, que no me falte dinero, yo soy Dios, ¿verdad? Así es de que yo soy el que manipulo, ¿no? Y hasta este rollo de que mis palabras manipulan el universo entero y hasta Dios se tiene que doblar ante mí, ¿verdad? Pero el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no se adecúa a nuestros deseos, no se adecúa a la cultura, ¿verdad?
Y cuando esto sucede, este tipo de iglesias, ¿sabes qué hacen? Cambian de Dios, cambian de doctrina, cierran la Biblia, crean una nueva verdad. Y entonces, ¿qué sucede? La iglesia queda como una iglesia apóstata. Y entonces Jesucristo se presenta de esta manera a una iglesia perdida en tinieblas, por haber negado precisamente a Cristo. Ahora, ¿qué sabemos de esta iglesia? Bueno, la iglesia pudo haberse fundado obviamente durante el ministerio de Pablo en Éfeso, pero también en Colosenses vemos que Pablo menciona que Epafrodito estaba allá o que Epafrodito les había enseñado. Muy probablemente Epafrodito fue el que la fundó, ¿verdad? Un colaborador de Pablo. Otros dicen que fue el hijo de Filemón, porque hay otra mención en la carta a Filemón. Otros dicen que Arquipo. Pero el punto es que esta iglesia comenzó bien y terminó mal por cerrar la Biblia, por ponerse como autoridad. Ahora, ¿qué sabemos de la ciudad? Esta sí nos dice mucho, ¿verdad? En estas 3 ciudades hermanas estaban en el Valle Lico, ¿verdad? Te había dicho, es como a 100 millas de Éfeso, pero la ubicación que tenía esta ciudad la hacía muy estratégica y muy importante. Había 3 cosas que la hacían importante. Número 1, su riqueza. Era una iglesia muy rica, ¿verdad? Tenía bancos, incluso fue reconstruida con sus propios medios cuando fue destruida en algunos momentos, ¿verdad? Número 2, era una iglesia que producía una lana negra y suave que codiciaban mucho en aquellos tiempos, ¿verdad? Lana negra. Y número 3, contaban con una facultad de medicina, ¿verdad? Y se hizo famosa esta facultad porque ellos desarrollaron el colirio, ¿verdad? Y se exportaba con un producto medicinal por toda Roma que ayudaba, precisamente hacían como una masita y era medicinal para los ojos. Entonces era famosa en 3 cosas, porque el Señor va a mencionar esto de la Odisea, en finanzas, en lana y en producción de colirio. Ahora, veamos el punto 2 para ver cómo esto va amarrando. Y este es mi punto número 2. ¿Quién es una iglesia o una persona tibia? Le dice el versículo 15 a esta iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Fíjate, esta es la 7ª vez que el Señor le dice a las iglesias: conozco tus obras. No son tus palabras las que me hablan de tu fe, de tus apegos, de tu amor o tu amor a mí o a ti mismo. Son tus obras. Yo puedo ver por tus obras, ¿verdad? Si amas este mundo o me amas a mí. Puedo ver la genuinidad de tu fe. Puedo ver el verdadero estado espiritual de tu fe. Acuérdate, Jesucristo está diciendo, no solo veo lo externo, como dices, porque mucha gente se defiende con eso. Tú no miras mi corazón, es cierto, pero el Señor sí lo mira. Y el Señor dice, yo estoy viendo tus intenciones, tus pensamientos, y veo aún lo que tu perverso corazón te oculta a ti mismo con orgullo y engaño. Entonces dice, yo conozco tus obras. Y checa cómo no le da ni un solo elogio, sino que pasa al reproche. Y le dice, no eres ni frío ni caliente, o sea, eres una iglesia no regenerada, no salva. Pero me encanta, chequen esas pequeñas palabras, el corazón del Señor, porque le dice, ojalá, ojalá. Ese es el deseo del Señor. ¿Cómo desearía que fueras o fría o caliente? Y ahorita vamos a ver por qué. Pero eres tibio. ¿Qué significa eso en la práctica? Versículo 16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿verdad? Otro dato interesante es que en Hierápolis, por ejemplo, Hierápolis, ¿verdad? Que estaba a unas cuantas millas, había y todavía hay aguas termales, ¿verdad? En las cuales la gente se utilizaba para relajar y también tenían cierto sentido medicinal y rehabilitador. Y unas millas al otro lado, en Colosas, había lo contrario, manantiales de agua corriente, agua fresca, donde la gente era famosa porque se refrescaba, sabía rico, quitaba la sed, ¿verdad? Y en contraste, el agua de la ciudad de la Odisea también era famosa, pero ¿qué crees? Famosa por su mala calidad, porque estaba ubicada en una meseta. Entonces tenían que llevarla por acueductos subterráneos por varios kilómetros, tenía que recorrer el agua. Entonces en lo que llegaba a la Odisea, llegaba tibia y llegaba llena de impurezas, llegaba sucia, ¿verdad? Y si alguien no estaba acostumbrado, cuando probaban por primera vez esa agua les provocaba náuseas. Literalmente la probabas y la escupías, ¿no? Y lo que está haciendo es el Señor enseñarles, como siempre lo hace, ilustraciones, parábolas que ellos entenderían en la Odisea cuando leyeran esta carta, ¿verdad? Y cosas que nosotros hoy podemos entender, ¿verdad? Pero lo que les está diciendo al principio es esto:
Su falsa iglesia no tiene ni poder para dar refrigerio, ni curar. Y su enseñanza, su influencia está contaminada. Es agua tibia que solo enferma y no sirve para más. Ahora, vamos a observar la reacción del Señor, porque para el Señor algunas iglesias le provocan tristeza, otras iglesias le provocan enojo, otras lo alegran, pero una iglesia tibia simplemente lo enferma, le provoca náuseas. Imagínate, vómito, te vomitaré de mi boca. El Señor Jesucristo diciendo esto. ¿Quién es una persona caliente? Bueno, aquella que está espiritualmente viva, aquella dispuesta, ¿verdad? Aquella que le mueve la palabra, aquella que ama la voluntad del Señor, aquella que anhela ser como el Señor. Esa sería una persona caliente. ¿Quién sería una persona fría? Pues los que están muertos espiritualmente. Aquellos que no tienen oídos para oír, aquellos que rechazan a Cristo de frente y llano. No quiero nada con Cristo, no me interesa. Pero ¿quiénes son los tibios, mi hermano? Y eso espero que nos hable mucho. Los tibios, en palabras simples, te voy a decir quiénes son. Los que creen, los que no son realmente salvos, los que no rechazan a Cristo abiertamente ni el Evangelio, que son simpatizantes, que están ahí pues, por si las dudas, ¿no? Que son uno en la iglesia, pero en casa se sacan los colmillos, que externamente practican una religión, pero por dentro siguen siendo los reyes o las reinas, ¿verdad? Son como los fariseos, felices con su religión, con su justicia propia, con sus propios estándares humanos, que son su autoridad, con sus tradiciones, pero en realidad son hipócritas, porque escuchan la palabra, la voluntad del Señor, la justifican, la racionalizan y no la obedecen. La gente tibia es gente cómoda consigo misma, gente que no se considera tan mal, ¿verdad? Es más, le hace el favor al Señor de venir a la iglesia, de servirle de alguna manera. Gente que cree que su creencia personal es suficiente, pero que no tiene una relación con Dios. Gente a la cual el Señor le va a decir, como Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque acuérdate, la palabra de Dios no es el que dice, sino el que hace. Eso es lo que el Señor está buscando. No es el que dice, sino el que hace la voluntad del Señor. Y para estas personas, el Señor desearía que mejor fueran frías, porque alguien frío es más fácil de alcanzar que una persona así. Porque el Señor les decía a los fariseos, si te acuerdas, ¿qué les decía a los fariseos? ¿Saben qué? Los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Cuál era la razón, mi hermano? Porque un borracho y una prostituta reconoce su necesidad de arrepentimiento, reconoce su total pobreza espiritual. Pero estos no, estos se creen suficientes. Estos son como el fariseo en Lucas 18. Dice ahí que oraba consigo mismo, ni siquiera con el Señor, diciendo, te doy gracias, Señor, porque no soy como ese publicano pecador que está allá, porque yo no robo, no soy injusto, no soy adúltero, y mucho menos como ese pecador. Ayuno 2 veces al día o todos los días, ¿verdad? Y doy diezmos de todo. Y en contraste el publicano, ¿lo ves ahí en Mateo 18? Reconociendo su total necesidad del Señor. Dice la palabra que ni siquiera se acercaba, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino agachado se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor dice del publicano, ¿sabes qué? Este salió justificado antes que el fariseo, porque el fariseo se creía justo, cuando la verdad es que la Biblia nos dice que no hay ninguno suficientemente bueno, excepto Dios, excepto Jesucristo. Y que para que la justicia de Dios se cumpla, Dios exige perfección total. Y todo ser humano se queda corto ante su justicia. Solo hay uno sin pecado, y ese es Jesucristo. Por eso solo Él es el camino y el perdón para los pecados y la reconciliación. No obras, no ritos, no religión, ¿verdad? No, que es que por eso sirvo esto y lo otro. No. Pablo describe muy bien esta actitud religiosa. Fíjate, Romanos 10, 2 al 3. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas con Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. ¿Te das cuenta? Este es el tipo de personas tibias, las cuales su palabra es la ley, lo hacen a su manera, ¿verdad? Porque el modo real es la fe solamente sin obras, no mi justicia propia,
no mi estándar humano, no tradiciones humanas que nada tienen que ver con el espíritu y que no ayudan en nada espiritualmente. Vamos a ver más de cerca, ¿verdad?, en qué consistía la tibieza de esta iglesia. Siguientes guiones: eres tibio porque te crees la autoridad final. Fíjate, dice el versículo 17, porque tú dices. Una vez más, esta iglesia decía, pero no hacía, ¿verdad? Su palabra era la mayor autoridad que la palabra del Señor. Su propio estándar era el que valía. Una vez más, ¿te acuerdas que dijo el Señor? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, hicimos esto, aquello, ¿no? Entonces, el Señor dice, tú dices, pero yo estoy viendo qué haces. En otras palabras, lo más importante para esta iglesia dejó de ser lo que el Señor dice en su palabra, y lo que más le importaba y por lo que vivía y por lo que se manejaba era por su opinión, por su propia religión humana. Cambiaron la autoridad, la gloria de la palabra eterna, inerrante y suficiente, por opiniones, por conceptos humanos, por disciplinas humanas, por la falsamente llamada ciencia, psicología, sociología, todo esto dentro de la iglesia. El punto ya no era qué dice el Señor, qué dicen los expertos, qué dice la cultura, qué dice el consejo de ancianos o obispos, ¿verdad? En última instancia, lo que importa es qué creo yo, mis convicciones, mi manera de pensar, no tu palabra, Señor, porque es antigua, no es relevante para nuestros días, ¿verdad? Y eso se ve muy claramente cuando tú escuchas las prédicas de estos falsos apóstoles, ¿verdad? Que todo el tiempo están diciendo, voy a decirles palabra de Dios porque el Señor me dijo y el Señor me dijo, ¿verdad? Y eso es, no, el Señor no le dijo, es lo que los intestinos de ellos les dijeron, lo que sus panzas les dicen, ¿verdad? Pero ellos dicen, no, esa es palabra de Dios hablándome a mí personalmente, aunque contradiga la Escritura, como si el Espíritu Santo se contradijera. Nada que ver. Lo importante para estas iglesias ya no es lo que dice Dios, sino lo que las masas, lo que la mayoría diga, ¿verdad? La cabeza ya no es Cristo, somos nosotros. La cabeza no es la palabra de Dios, es la palabra humana, ¿verdad? Vamos a checar qué decía de sí misma la Odisea. Y ahí tengo otro guión. Era tibia también por su autosuficiencia. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Probablemente tenían muchos recursos porque era muy rica esta ciudad, ¿verdad? Pero el Señor no se estaba refiriendo a la riqueza meramente material, sino a su orgullo espiritual, a su autosuficiencia de la que hemos venido hablando. O sea, porque checa lo que dice, soy rica, ¿y qué dice? Y gracias, Señor, ¿no? ¿Qué dice? Yo me he enriquecido, mis fuerzas, mi capacidad. O sea, la causa de que yo sea rico hoy y que me sostenga delante de ti, soy yo misma, yo mismo. No tengo necesidad de nada, es más, ni siquiera de Jesucristo, ni de su palabra, ni de su guía. Yo soy capaz de agradarlo con mis recursos, cuando el Señor en realidad está asqueado de ellos. O sea, es muy difícil evangelizar a gente así, llena, satisfecha, orgullosa de su religiosidad, espiritualidad, ¿verdad? Que ha establecido su propia opinión como la más alta autoridad, saciada espiritualmente según ellos. Dice ahí en Colosenses, su mente vanamente hinchada por su orgullo y su pecado, que se cree suficiente, ¿verdad? Cuando realmente ahí mismo en Colosenses dice que es una iglesia totalmente, o una persona desconectada de la cabeza, que es Jesucristo. ¿Qué le produjo a esta iglesia, ¿verdad? Este orgullo, ceguera espiritual. Porque el Señor le pasa el escáner y tú dices que eres rico y que te has enriquecido, pues ahí te va mi escáner, ¿verdad? Y tengo el siguiente guión. Una iglesia tibia es una iglesia autoengañada. Le dice el versículo 17, y no sabes, no tienes idea, te crees rico, pero no tienes idea de que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eres ignorante a tu verdadera realidad, ¿verdad? Desventurado es esta palabra, desdichado. Lo que tienes es viento, es orgullo, es un globo que se va a desinflar. Solamente es tu corazón diciéndote algo que es mentira. Eres miserable. ¿Qué significa eso? Digno de lástima, de conmiseración. ¿Te acuerdas del joven rico ahí en Mateo 19? Cree que lo tiene todo y se queda sin Jesús. No tenía nada. Y por eso la Escritura nos dice, mis hermanos, algo importantísimo. Que nuestras más hermosas y sacrificiales obras de justicia, lo más bueno que hagas queriéndote justificar delante de Él, para Él son trapos sucios. Y sabes, esa palabra trapos sucios literalmente significan trapos menstruales, así como se oye. Isaías 64:6, esa palabra dice,
Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a una iglesia autosuficiente, a una iglesia engañada. No eres rica, delante de mí eres pobre. Tojos, ¿verdad? Esa palabra se refiere al más pobre de los más pobres. Piensa en un mendigo, en un pordiosero. Cuando estuvimos en México hace algunos años, estaba una persona, me acuerdo que me impresionó mucho, pero había unos montañas de basura y ahí estaba esa persona totalmente sucio, tirado sobre la basura, ¿verdad? Tristemente. Pero se refiere a esto, a un pordiosero tirado en la calle sin un solo recurso. Y le está diciendo, estás ciego. Tu perspectiva de la vida, tu perspectiva de tu espiritualidad, del cielo, acerca de mí está nublada. No tienes luz, estás en tinieblas. Y finalmente le dice, estás desnudo. Por más que te vistas con el engaño de tu jactancia y tu soberbia y te creas una increíble persona, dice el Señor, delante de mí estás desnudo. No eres salvo, no conoces la gracia, no me conoces a mí. Andas detrás de tu propio consejo, de tu propia prudencia, no te has rendido a mí. Has decidido darte culto a ti mismo. No eres justo delante de mis ojos, eres culpable y estás bajo mi juicio. Eso es lo que le dice a esta iglesia apóstata. Tengo mi punto número 3, que nos puede ayudar a hacer un contraste. Para una iglesia tibia hay esperanza si hay fe y arrepentimiento genuinos. Y les da el consejo y el mandato. Checa. Por tanto, yo te aconsejo, mira nada más la comparación, mi hermana y mi hermano, mira la misericordia de nuestro Señor. Aquí lo que yo estoy viendo es mucha paciencia, porque en lugar de emitirle un juicio instantáneo sobre esta iglesia no salva, ¿qué es lo que hace el Señor? Le ofrece salvación. ¿Y sabes qué? Esa debe ser la actitud de nosotros como cristianos. Porque aun cuando estas cosas nos indignan, estas falsas doctrinas, estos falsos maestros, el Señor sigue siendo el juez. Sí, nosotros debemos discernir entre lo malo y lo bueno, lo que es mentira y verdad, pero jamás debemos perder un corazón compasivo, porque el fin para estas personas es terrible si no se arrepienten. Pero mira, el Señor les aconseja. Pero por lo tanto yo te aconsejo que de mí compres. Esta palabra es importantísima, mi hermano. ¿Sabes qué significa esto? Que solo en Jesús hay salvación, que solo en Jesús hay plenitud, que no necesitamos nadie ni nada más, que Él es suficiente. Por eso le dice de mí, no de nadie más, de mí compra. Ahora tú te pondrás a pensar, ¿cómo voy a comprar? ¿Con qué moneda voy a comprar si mis obras no son una moneda que Dios acepte para salvar? Definitivamente no, ¿verdad? Comprueban que mi condición espiritual, confirman mi fe genuina, pero no es una moneda que sirva para comprar salvación o justificación. Entonces, Señor, ¿a qué moneda te refieres? ¿Qué moneda aceptas? ¿Qué es lo único que tienes para ofrecerle al Señor, mi hermano? Si hay una cosa que tienes para ofrecerle, ¿sabes qué es? Tu vida, tu cuerpo manchado por el pecado, tu corazón torcido. Eso es lo que el Señor te pide. Tu vida torcida y sucia por mi justicia perfecta. ¡Wow! Un trueque espantoso para Él, pero glorioso para nosotros, ¿sí o no? Un trueque que exalta, ¿sabes qué? La misericordia, la gracia y la bondad y la generosidad de nuestro Dios. Y Señor, ¿cómo uso esa moneda? Fe y arrepentimiento. Así de sencillo. Señor, creo lo que dices que eres y creo lo que tú dices que yo soy. No lo que creo que yo soy. Creo que tú dices que soy un desdichado, miserable, digno de lástima, pobre, ciego, desnudo. Pero es ahí donde justamente el Señor quiere encontrar a cada persona. Si tú no has llegado a ese punto, mi hermano, no has entendido la salvación. Si todavía crees que eres alguien y que tienes algo diferente que ofrecerle al Señor, no has entendido la salvación. Porque es ahí donde el Señor nos encuentra. Porque no es diferente para ningún hijo de Adán. Cuando todos pecamos, dice la Biblia, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la verdad. ¿Sabes qué lo describe de una manera preciosa? Las bienaventuranzas. Describen el proceso de la salvación del creyente de esta manera. Pobre, ciego, desventurado. Así es como el Señor nos encuentra. Fíjate, Mateo 5, 3 al 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La primera bienaventuranza de los pobres en espíritu habla precisamente de esta pobreza. Bienaventurados los que reconocen que no tienen nada para ofrecerle al Señor. Felices y dichosos los que reciben vista y pueden ver su verdadera condición espiritual, su profunda pobreza, su gran necesidad del amor de Dios, de la justicia, de la salvación. Porque los que reconocen esa pobreza, este pobre es este mendigo que no puede ni alzar la mano, que está tirado ahí en la basura, sucio, sin nada para ofrecer. Ahí comienza la salvación. Si tú no has entendido eso y no lo crees, no has entendido la salvación, porque ahí es donde se encuentra el Señor con nosotros. Dice, bienaventurados estos pobres en espíritu, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y la segunda bienaventuranza, felices y dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Los que lloran qué, mi hermano? No los que lloran porque son depresivos, los que lloran su pecado en arrepentimiento y confesión, los que no se justifican a sí mismos, los que reconocen que me han blasfemado, que han escupido mi rostro, cuando yo solo he sido bueno para con ellos. Porque por ese llanto santo recibirán consolación. Eso no lo tenía esta iglesia. Eso lo necesitamos nosotros. Haber llorado tu pecado, haber entendido, no es para tanto, una mentira, un esto, un lo otro, no es para tanto. No has entendido, no has llorado tu pecado, no has entendido que cada uno de tus pecados llevaron a Jesucristo a la cruz del Calvario. Y dice el Señor que cuando lloras tu pecado, recibirás consolación. Ese es el tipo de consolación que el Señor da. Y finalmente dice, felices y dichosos los que se entregan a mí y me dan el control de sus vidas. Bienaventurados los mansos, ¿verdad? Los que se quitan del trono, ¿verdad? Porque recibirán la tierra por heredad. Entonces, si reconoces estas cosas, tienes dinero o tienes la moneda, la fe que necesitas para comprar. Compra de mí, ¿verdad? Y esa es la invitación majestuosa del Rey de Reyes. ¿Quieres leerla en Isaías? Ahí está, 55, 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, vengan, compren, coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y vivirá su alma, y haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y les dice justamente lo que hemos venido, estas tres cosas. ¿En qué era famosa esta iglesia, esta ciudad? En finanzas, en la lana negra y en el colirio. Por eso les dice, versículo 18, ¿compra de mí qué? En primer lugar le dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, abandona tus hilos de materialismo, de egolatría, de orgullo religioso. Eso es lo que te tiene miserable. Si eres parte de una comunidad muy rica materialmente hablando, pero no te sirve para nada. Abandona todos esos pensamientos autosuficientes que tienes de orgullo. Necesitas fe genuina, mucho más preciosa que el oro, dice Pedro, sin impurezas. Necesitas atesorar un buen fundamento para lo porvenir, que no se destruya cuando Cristo venga en su reino. Que no te tenga que decir, ¿quién eres tú? No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Compra literalmente una relación conmigo para que seas verdaderamente rico. Primero le dice, compra vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, deja de conformarte con esa lana negra manchada por el pecado. En otras palabras, quítate esos trapos de inmundicia que no te están vistiendo delante de mis ojos. Deshazte de tu vana religión, de tus ritos vacíos, de tu orgullo intelectual, porque delante de mis ojos estás desnudo. No estás regenerado, no has nacido de nuevo. Necesitas un nuevo nacimiento. ¿Qué nos dice la palabra? Vístanse de Jesucristo, vístanse de su justicia, vestiduras blancas. ¿Qué son estas vestiduras blancas? Las obras justas que acompañan a la fe genuina, las buenas obras que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Ahí está, tenemos la lana negra. Y número 18, unge tus ojos con colirio para que veas. Utiliza tu verdadera medicina espiritual. Arrepiéntete de tu supuesto conocimiento espiritual superior, de tu sentido
de sentirte independiente y de sentirte autocapaz, porque tú te tienes ciego a la verdad. Aplica la verdadera medicina para tus ojos espirituales muertos y ciegos, que puedas ver en el espíritu, que tenga la luz de la vida, que sea sanado esta ceguera espiritual que no te permite comprender ni conocer la verdadera vida, la verdad, conocerme a mí como Salvador, que te permitan ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable, de la potestad de Satanás a Dios, que recibas por la fe que es en Él el perdón de pecados y herencias con los santificados. Eso es lo que significan todas estas, simbolizan estas cosas: verdadera redención, salvación, vida eterna. Cosas que no tenía esta iglesia, cosas que no tiene una persona que se siente saciada. Oro, ¿verdad? La verdadera riqueza espiritual, vestidos de verdadera justicia, colirio que trae ojos para ver lo que el Señor verdaderamente quiere, comprensión espiritual, entendimiento de la palabra. Y checa lo que dice el Señor: yo reprendo, versículo 19, y castigo a todos los que amo. Bueno, este es un amor y una reprensión y un castigo para los incrédulos. Los ama, así como de tal manera amó al mundo, ¿verdad? No usa la palabra agape, sino la palabra fileo, porque el Señor no se complace con la muerte del impío, sino quiere que viva, ¿verdad? Si Él no ha regresado hasta hoy es porque es paciente y misericordioso, pero ese es el corazón de nuestro Dios. Por eso abrazamos este distintivo de gracia sobre gracia, amor divino, porque checa cómo el Señor todavía les ofrece eso, pero cheque cómo no es un amor alcahuete, es un amor que corrige, que habla con la verdad, aunque lastime, pero que al mismo tiempo la meta final es el arrepentimiento y la restauración. Y le dice el versículo 19: sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, le está diciendo, es una orden: sé celoso. ¿De qué? De la verdad, de Cristo. Aborrece tu pecado, aborrece tu orgullo, sal de tu autoengaño, no te entregues a tu maldad, no te autojustifiques. Deja que el Señor y la palabra lo haga. Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Cambia el software con el que corres tu vida. Saca ese chip de egolatría. Deja que Dios, que Jesucristo sea el Rey de tu vida y ponlo en el centro de tu corazón. ¿Sabes qué es? Esta no es otra cosa sino la cuarta bienaventuranza. Nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Antes de qué tenías hambre nada más, mi hermano? De tu propia justicia. Pero no te pueden hacer algo porque no es justo, no, son mis derechos. Esto es lo que yo creo. No, eso está mal. Y todo el mundo levanta su opinión y dice, ¿verdad? Tiene sed de eso, el incrédulo, nuestra carnalidad, de lo que mi propia prudencia y mi propio corazón perverso me exige. Pero cuando reconozco mi pobreza espiritual, cuando lloro mi pecado, cuando le entrego al Señor el centro de mi vida, entonces comienzo a tener hambre y sed, no de mi justicia, sino de la justicia del Señor. Comienzo a decir: Señor, ojalá que me vistas con tu justicia, ojalá que yo pueda andar en tus caminos. Señor, que yo aborrezca mis maldades y que ame tu verdad. Señor, que tu justicia sea establecida en el mundo entero, Señor. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Sí, hijo, vas a ser bienaventurado porque serás saciado. Vas a ver mi justicia en ti y en todo lo que te rodea. Por eso, escucha, no seas necio, no te endurezcas ante su reprensión. Le está diciendo: deja de ser celoso de ti mismo. Abandona ese orgullo que solo te va a dejar en condenación. Aborrece la maldad y ama la verdad y síguela. No seas esta iglesia apóstata perdida. Y mira nada más la invitación, mi hermana, es impresionante. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes qué es esto? Una increíble misericordia de parte del Señor. ¿Te acuerdas lo que le dice a Éfeso, mi hermano? A Éfeso y a todas las otras 3 iglesias les amenaza y fuerte. Hey, perdiste tu primer amor y voy a venir y voy a quitar tu candelero de su lugar si no te arrepientes, Éfeso. A Pérgamo, ¿qué le dice? Voy a venir y voy a pelear con la espada de mi boca. A Tiatira, ¿qué le dice? Voy a matar a Jezabel y a sus seguidores. ¿Qué le dice a Sardis? Voy a venir pronto como ladrón si no te arrepientes. Pero allá había creyentes, allá había gente que escuchaba todavía. Pero esta iglesia muerta en delitos y pecados, en tinieblas totales, el Señor le muestra misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor estaba a la puerta. ¿Entiendes eso? ¿Qué es lo que celebramos cuando llegamos a esta iglesia?
Porque es lo que quiero que tú y yo celebremos cuando estamos aquí, que cuando entres por esa puerta entiendas que estás entrando en la comunión de los creyentes. ¿Y qué es lo que nos une al estar aquí, mi hermano? Jesucristo. Pero imagínate una iglesia donde el Señor está allá afuera, toque y toque, tuc, 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 y aquí adentro lleno, y todo, aleluya, y quién sabe qué, y levantando los ídolos de este mundo y todo ese asunto, y Cristo allá afuera, tuc, 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 tuc. Hey, aquí estoy, pensando que están adorando a Dios cuando están adorando al Dios de sus propios vientres. Y eso significa que el Señor esté afuera. No había creyentes ahí. Y no la amenaza, sino que lleno de compasión les dice: aquí estoy afuera, me corriste, me sacaste de tu vida, pero aquí estoy, llamando a la puerta. Ahora, este no es solo un mensaje evangelístico que está describiendo que el Señor toca a la puerta del corazón incrédulo. Va más allá, porque la puerta es la iglesia apóstata, la puerta de la iglesia legalista, de la persona progresista, liberal, la iglesia no redimida, el falso creyente, listo para entrar, porque dice, con que uno solo se arrepintiera, inmediatamente el Señor entraría en ese lugar. Apocalipsis 3:20, muy conocido: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué nos recuerda esto también, mi hermano? Que la salvación es algo personal, es un llamado personal. Aquí todo este asunto de culpar a los demás, es que ese pastor me tropezó, es que mis padres eran cristianos y quién sabe qué, y se decían y que no sé qué, todo queda fuera. Puede ser que estés en una iglesia de estas no perfectas, no leales, que tengas padres desobedientes, pero el Señor te sigue llamando a ti personalmente y el Señor te sigue haciendo responsable a ti personalmente. Cada pastor infiel, cada padre infiel va a rendir cuentas de sus pecados y va a llevar la culpa de los que haya tropezado, pero tú también eres responsable por tu parte, porque a ti el Señor te llamó por tu nombre y te invitó personalmente. ¿Y en qué consiste esa invitación a entrar en Él, mi hermano? Y cenar con Cristo y Cristo en Él. Cuando hay genuino arrepentimiento, ahí le abriste la puerta. Hay verdadero compañerismo, comunión e intimidad con el Señor. Eso simbolizaba partir los alimentos en aquellos tiempos, compartirlos. Tal vez otra cosa simboliza esta cena: las bodas del Cordero. Cenaremos juntos en esa cena de victoria. Me recuerda también esa cena, dice: a los siervos fieles entrarán, los sentaré a la mesa y yo mismo les serviré. ¿Sabes qué también le dice? Vendré y cenaré con él. Esta palabra la utiliza el Señor porque es la última comida del día, antes que la noche termine. Es decir, arrepiéntete antes que llegue el juicio y sea demasiado tarde. Piensa en eso, mi hermano. Si el Señor está tocando a tu vida, ¿cómo se siente cuando tocas y nadie abre? Y en especial Cristo, mi hermano, donde debían tenerlo como la persona más importante. Qué humildad del Señor, porque eso no lo hacen. Si una estrella de este mundo le hacen eso, agarra su limusina y se va. Pero Jesucristo no, lleno de amor, de paciencia y misericordia, se queda tocando y va a seguir tocando hasta que llegue la noche. Pero está muy cerca de llegar la noche. Y la condenación será mayor, por eso, para gente como los de la Odisea, que supieron quién era Cristo y aún así dijeron: sí, pero a mi manera. Mira qué responsabilidad, mi hermano. Y cada individuo es responsable de responder al Señor. ¿Cómo está tocando la puerta? Ofreciendo la salvación, la verdad, el evangelio, en la palabra. ¿Cómo se responde? ¿Cómo se habla? ¿Cómo se abre? Oigo, pongo atención al mensaje de Jesucristo, a su invitación. Abro la puerta. ¿De qué manera? Implica obediencia, un paso de fe. Señor, ya no vivo yo más, ahora vives tú. ¿Y qué promete el Señor? Compañerismo, comunión, relación, antes que el día termine. ¿Cuántos creyentes se necesitan para que Cristo entre en una iglesia? Uno. Y finalmente la última de las recompensas a los vencedores: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con su Padre en su trono. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo según Juan 5, 3-5? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:5.
Imagínate, mi hermano, hasta dónde llega la comunión que el Señor ofrece y promete a los que crean, a los que tomen decisiones de fe, a los que decidan negarse a sí mismo, a los que se unjan los ojos con colirio, a los que decidan ponerlo como la más alta autoridad en sus vidas. No solamente cenar con ellos, sino sentarnos en su trono, el trono que Él mismo comparte con el Padre. ¿Y qué significará eso, mi hermano? ¿Que íbamos a estar hechos todos bolas en un trono celestial? No. Implica, mi hermano, que vamos a gobernar con Él por la eternidad. Eso es algo que no cabe en nuestra mente, pero que es una realidad. Y son promesas del que no miente. ¿Tú crees que Dios miente? ¿Tú crees que estas son palabras poéticas dichas así? Jesucristo está prometiendo esto, mi hermano. Él nos está prometiendo esto. Pon atención a estas cosas, mi hermano. Imagínate qué fidelidad de parte de nuestro Dios, misericordia, generosidad. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, mis hermanos. Te voy a hacer un resumen de las promesas del Señor. Acceso al árbol de la vida, la corona de la vida, protección de la segunda muerte, acceso al maná escondido, una piedrecita blanca con tu nombre nuevo escrito en ella, autoridad para gobernar las naciones, la estrella de la mañana, vestiduras blancas, pureza y santidad en tu vida eternas, el honor de que Cristo confiese tu nombre delante de Dios el Padre y de los santos ángeles del cielo, ser hecho columna en el templo de Dios, tener escrito en nosotros el nombre de Dios, de la nueva Jerusalén y del nuevo nombre de Cristo. Y en esta última, sentarnos con Él en su trono al lado del Padre junto a Jesucristo. ¿Qué te parece todo eso, mi hermano? Pero recuerda esto, mi hermano. Esto no lo recibe una iglesia como la Odisea, que hace las cosas a su manera. No lo recibes por haber dicho una oración hace quién sabe cuánto tiempo y pues sí, ahí yo sirvo, ahí yo voy a esa iglesia. No, lo recibe aquel que se ha entregado al Señor y aquel que ha recorrido este camino de las bienaventuranzas, aquel que ha comprado oro refinado, aquel que ha puesto las vestiduras blancas de justicia de Jesucristo y aquel que ha ungido sus ojos con colirio para poder ver. ¿Qué más podríamos añadir, mi hermano? Y cierra como todos los mensajes, porque hoy estamos cerrando como la primera parte del libro. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oídos para oír? ¿Estás escuchando al Espíritu Santo, mi hermano? ¿Lo has escuchado a lo largo de estos 7 mensajes? ¿Estás dispuesto a llamar compasivamente a los que están en las iglesias apóstatas al arrepentimiento y confesión, a recibir salvación de Cristo Jesús? ¿En qué tipo de iglesia estás? ¿Qué tipo de iglesia eres? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Has dejado tu primer amor? ¿Estás tolerando el pecado en tu vida? ¿Lo estás instalando en tu forma de vivir? ¿Tienes nombre de que vives pero estás muerto? ¿Eres alguien que ha dejado a Cristo de lado y lo ha sustituido por su propia prudencia? Ese es el llamado, mi hermano. ¿Sabes qué está haciendo el Señor en este momento? Queriendo tener comunión contigo. Pero tienes que ser celoso y arrepentirte, porque el Señor reprende y castiga a los que ama. Y si recibes hoy su reprensión, va a ser mejor para ti, porque no sea que te alcance el castigo eterno. 150,000 personas mueren diariamente, mi hermano, y el Señor podría llamarte hoy mismo. Alguien podría decir que no, eso no me va a pasar a mí. ¿Alguien podría asegurarse de eso? No, tienes que estar listo. Tienes que saber, ¿eres o no eres? No necesitas ser simpatizante, necesitas ser un hijo de Dios y estar seguro de eso. Y si eso es así, entonces puedes saber que has sido llamado a la luz. Romanos 13, 11 al 14, y con eso me despido para que oremos. Esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cercana que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todas. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la persona de Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Y esa es una pregunta con la que no quiero terminar. ¿Habrá alguien aquí que honestamente se haya dado cuenta que no tiene una verdadera comunión con el Señor?
sino consigo mismo, y que se ha dado cuenta que está saciado como un laodicense? ¿Habrá alguien aquí que valientemente quiera tomar la decisión de arrepentirse, confesar y ser celoso de la verdad, negarse a sí mismo? Porque hoy es el día de la salvación, mi hermano. No esperes un minuto más. Te invito a que lo hagas en este día. Y si es así, ponte de pie y vamos a orar y vamos a decírselo al Señor. La noche está avanzada. Alguien que quiera abandonar las obras de las tinieblas, mi hermano. Alguien que quiera dejar de estar jugándole a las dos lealtades, mi hermano. Alguien que en verdad quiera separarse de sus pecados y quiera vivir para el Señor. Hoy es el día del Señor. Señor Jesucristo, mira nuestras vidas, Padre. Mira esta iglesia, Señor. Dios mío, tú miras nuestro corazón, conoces nuestras obras, Señor. 7 veces nos lo has dicho en las últimas 7 semanas, Señor. Tú conoces nuestras obras, Señor, y sabes lo que hay en nuestros corazones, Padre. Dios mío, yo te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí seamos alcanzados por ti, Padre, y que ninguno de nosotros, Señor, caigamos en semejante ejemplo, Señor, de desobediencia, Padre, en la inutilidad de nuestra propia prudencia, Señor. Señor, tú eres la autoridad, Señor, solamente tú, tu palabra, Padre mío, ninguna otra cosa, Señor, y nos vas a juzgar conforme a ella, Padre. Y yo te pido, Señor, por tu iglesia, Señor. Te pido por si hay alguien aquí, Señor, que no tenía vida y que hoy le estás dando vida, Señor. Por favor, háblale, Señor. Por favor, muéstrale, Señor, cómo las cosas de este mundo, los deseos de este mundo, Señor, son falsos, Padre. Son ilusiones, son trampas, Señor. Son como la carnada, Señor, que lleva a un animal a la muerte, Padre, y que le dejarán vacío, Señor. Te pido por si hay alguien, Señor, que el día de hoy por primera vez está reconociendo, Señor, que es miserable, pobre, desnudo, ciego, Señor. Alguien que está escuchando tu consejo, Señor, de comprar oro refinado, Señor, de ungirse con colirio, de vestirse de tu justicia, Señor. Si habrá alguien aquí, Señor, Señor, díselo con todo tu corazón, díselo en tus palabras. No es una oración mágica la que te hace salvo, es tu deseo y es tu decisión, mi hermano. Es tu decisión. Y si tú eres honesto y haces esa decisión, el Señor puede escucharte en este día. Díselo, clama a Él. Dile, Señor, no quiero ser tibio, Señor. No quiero ser ese que es difícil, el más difícil de convertir, Señor. Señor, con el frío puedes tratar, el frío en un instante, Señor, puedes convertirlo. El caliente, Señor, lo puedes seguir bendiciendo, llevando a ti, Señor. Pero el tibio, el que cree, Señor, está en un peligro muy grande. Dios mío, no permitas que esta iglesia estemos en esa situación nunca, Señor. Y recibe estas oraciones. Y yo sé que hoy estás trayendo salvación. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Hacemos un cantito y nos despedimos. Si abatido y dolido estás, cansado de tus faltas cargar, llamando está Cristo. Si al final de tu camino estás, sin recursos, sediento estás, llamando está Cristo.
Dile. Que Salvador es, maravilloso es Él. Canta aleluya, Cristo vive. Póstrense ante Él, de todo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Que Salvador. Que Salvador es, maravilloso es Él. Canta aleluya, Cristo vive. Póstrense ante Él, de todo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino a otorgar. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús perdón vino a Señor, bendice nuestras vidas, Padre. Llévanos con bien, Señor. Que tu rostro resplandezca sobre nosotros, Señor. Tu cruz carga. Tu cruz carga hasta su rostro, ve del tesoro que hallaste hablar. Gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos avanzar, Señor, en el estudio de tu palabra, Señor, y lo que tienes para nosotros, Señor. Que tu rostro resplandezca. Una vez más te pedimos sobre nuestras vidas y bendice nuestras familias en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, Dios te bendiga.